Bueno, estamos ahora con un grande también de la abogacía. Él es un máster en educación superior, magíster, Hugo Vera Ojeda, con nosotros y periodista también. Y árbitro de fútbol y olimpista también. Felicidades a los olimpistas. Gracias. 47 copas Olimpia. Imagínate. Qué bárbaro. Acércate. Imagínate, 47, inalcanzable. Inalcanzable. ¿Cómo viviste ayer? Ayer fue la final y esa fiesta, la coronación, digamos, coronación. Mira, yo mucho tiempo me alejé del fútbol porque estaba con otras cosas, pero ahora mi hijo me acercó bastante, porque mi hijo sí es más fanático que... Y ahí está, Entonces, sí, ahí está el hijo de Martín Palermo. Sí, mira. ¿Qué te parece Martín Palermo? ¿Cómo el profesionalismo de este señor argentino, Martín Palermo? ¿Qué te parece? No en vano le están renovando el contrato. Yo creo que hizo una tarea muy interesante. Sinceramente, muy interesante, y logró levantar a un equipo que no estaba nada bien. Hay que recordar que cuando vino Olimpia no estaba nada bien. Tiene mucho que ver, o sea, como somos gregarios por naturaleza, siempre tiene que ver el alfa. Por eso Paraguay cambió. El alfa. Claro, el alfa, el técnico. En este caso, Paraguay también, la selección paraguaya pasó por lo mismo. O sea, que vino un tipo que es motivador, vino porque las técnicas te puede enseñar cualquiera, literalmente, por un pizarrón. Pero la motivación es una cuestión La motivación es lo más importante, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, y Alfaro hizo eso y está haciendo eso para con la selección. Así mismo, la misma cosa. Yo creo que ambos influyeron desde ese punto de vista, ¿verdad? Bueno, pero con el gran periodista, porque él es un gran comunicador, periodista, y es socio fundador de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo del Paraguay, el magíster Hugo Vera, que está con nosotros, lo vemos todas las noches en el repasador de Canal 13. Ha participado él en un montón de actividades, tuvo cursos, seminarios, es muy inquieto, muy preparado, Hugo Vera. Decime, este problema económico en general, el problema económico es jurídico, no matemático. El problema económico es jurídico, no matemático. ¿Qué deben hacer las naciones para desarrollarse? Esa es una buena consulta. ¿Cómo podemos nosotros dar un paso importante al frente en materia de desarrollo? Porque eso es lo que buscamos todos. ¿Cómo está Paraguay en ese sentido? Y también ahondar un poco, antes de que se vaya el programa, acerca de los galardonados por el Premio Nobel de Economía. ¿Cómo llegan a ese pedestal, digamos, esta gente? ¿Cómo se las estudia para que lleguen ahí a ese, qué sé yo, ese lugar tan privilegiado, digamos? ¿Cómo es la cuestión esta de la economía? ¿La problemática económica es jurídica y no es matemática? Bueno, tiene que ver justamente con el galardón que estaba mencionando, el Premio Nobel de Economía, a estas personas muy interesantes que escribieron un libro que justamente enfoca todo esto que estás diciendo. ¿Por qué fallan las naciones, verdad? El caso de Daron Acemoglu. Y bueno, Daron Acemoglu escribió con James Robinson, ¿verdad? Simon Johnson en realidad es galardonado por el Premio Nobel también, que comparte con ellos, pero la autoría de esos libros corresponde a estos dos que mencioné antes. Y Simon Johnson también. Simon Johnson comparte con ellos el Premio Nobel. Bueno, estos son los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía este año. Daron Acemoglu es profesor del Massachusetts Institute of Technology, MIT, nacido en Turquía y de origen armenio. Sí, exacto, armenio. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y sabe mucho este señor? Bastante, y bueno, son enfoques, por eso es muy importante el tema que vamos a abordar, porque tiene que ver no solamente con Paraguay, sino que es una lógica económica. Sí. James Robinson, por ejemplo, es otro premiado este año, es profesor de la Universidad de Chicago y de origen británico, y Simon Johnson es de Estados Unidos y también profesor del Massachusetts Institute of
Technology, MIT. Así es. Bueno, el problema económico por siglos ha inquietado mucho a los seres humanos, ¿verdad? Ya la escuela griega, realmente comenzó con la escuela griega esa confusión, ¿verdad? Por eso es que ¿Por hoy qué hablamos, confusión? porque la gente cree que el problema económico a resolver es la desigualdad. ¿Entendés? Hasta ahora la gente sigue creyendo eso, que el problema económico es la desigualdad. Y no es así. Y no es así. El problema a resolver es la escasez. O sea, que no es lo mismo ser pobre que desiguales. Suiza es uno de los países más desiguales del mundo, pero la pobreza está muy lejos de ahí. O sea, de hecho que hay un parámetro. Perdóname, pero ¿y por qué Suiza es el país más desigual, digamos? ¿Y por ¿En qué? qué sentido? Y bueno, ¿Por los cantones suizos? no, hay un coeficiente que se llama coeficiente Gini que se utiliza para medir la desigualdad de los países, pero este coeficiente no mide la pobreza propiamente. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que gana 100.000 francos al mes, comparado con una persona que gana 5 millones de francos al mes, ambos son muy desiguales, pero esta persona que gana 100.000 francos no es un pobre, no hay una pobreza. Entonces, es un parámetro equivocado medir los países, salvo que sea desde el punto de vista de las élites del Estado, como el caso de Venezuela, Corea del Sur, Corea del Norte y otros en donde sí hay una desigualdad, pero finalmente no es otra vez la desigualdad, es la pobreza que hay, ¿verdad? Entonces, esa confusión vino de la escuela griega de economía y venimos por 2000 años arrastrando esa confusión. De hecho, que el nombre mismo de economía es increíble, se confunde con administración. Hasta ahora hay mucha gente que confunde economía con administración. ¿Qué es economía y qué es administración? Bueno, economía, oikonomos, administrador del hogar. Ahí los oikos eran las casas de Grecia, ¿verdad? Y las mujeres eran las que administraban. Por eso se cree que las mujeres son las que inventaron la economía, ¿verdad? Sí, pero bueno, había una confusión, pero las mujeres lo que hacían era administrar los recursos existentes, y la administración propiamente pasa por distribuir los recursos. Y la economía pasa por producir esos recursos. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la escasez. Produce y la administración. La economía es la ciencia que busca resolver el problema de la escasez, viendo cómo podemos producir más bienes y servicios para salir de ese estado de escasez, ¿verdad? Lo que hace la administración es distribuir la riqueza. Y por siglos se ha confundido la economía con la administración. Con el nombre mismo. De hecho, que el padre fundador de la Escuela Austríaca de Economía propuso cambiar el nombre de economía por praxeología, ¿verdad? Justamente por ese error, ¿verdad? Entonces... Praxeología, que es acción humana, ¿verdad? Acción humana que praxeología. Es el estudio de la acción humana, ¿verdad? Entonces, tiene que ver... Pero eso va a ser más difícil. Eso... No, de hecho que ya está. El nombre es lo de menos finalmente, ¿verdad? Pero denota, su etimología denota la confusión primaria. O sea, de cómo desde el comienzo de la escuela griega ya vino esa confusión. Entonces, por ejemplo, Aristóteles, que se creía economista, él decía que el problema a ser resuelto era la injusticia. O sea, la injusticia en la sociedad. Entonces, si uno utiliza ese parámetro, va a caer en lo que ahora cae, por ejemplo, los grandes burócratas que quieren medir las desigualdades en vez de ver si hay pobreza en un país. Por eso te digo, si vos usas el coeficiente de Gini en Suiza, te va a salir que es uno de los países más desiguales, pero no es el más pobre, o sea, no es para nada. Ahora, si usas el coeficiente Gini, y eso es de público conocimiento, como hizo Vítores y todo festejó muchísimo Maduro, porque en el coeficiente Gini salió que era uno de los países más igualitarios del mundo, Venezuela. Sí, Venezuela. Claro, pero iguales, pero hacia abajo. Todos pobres, pero iguales. Todos pobres, pero claro, iguales. Es el famoso coeficiente de Gini, ¿verdad? Y no, pero lo festejó, así como estaban aplaudiendo, ustedes festejaron ahí somos el país más igualitario del mundo, pero el más pobre. El más pobre del país. Sí. Bueno, entonces, y la fórmula es esta, el coeficiente de Gini, también conocido como índice de Gini, es un indicador económico que mide la desigualdad de ingresos en una población. Y este coeficiente se calcula en una escala de 0 a 1, donde 0 indica la igualdad perfecta. Exacto. Y 1 indica la desigualdad máxima. No tenemos nada, pero somos todos iguales. Somos todos. Sí, bueno, pero... está muy bien. Y justamente es el enfoque que le dan estos últimos premios Nobel, ¿verdad? Y ahí viene el tema de que en realidad ellos pertenecen a una escuela económica que se llama institucionalista, que fue fundado por otro premio Nobel que ya le dieron en su momento en el año 92, que es Douglas North.
por la escuela, fundó él la escuela institucionalista. ¿Qué quiere decir la escuela institucionalista? Que demostró que el problema económico son las reglas, no las matemáticas. ¿Por qué? Hasta ese momento todo el mundo creía en fórmulas mágicas que, por ejemplo, si tenés más recursos naturales, si tu país tiene una buena educación, si la cultura, los nazis mismos, ¿verdad?, promovieron todo ese tema de la cultura y una serie de parámetros que se creía que eran los vinculantes o determinantes para el desarrollo de un país. Y él lo que dice es no. Por ejemplo, Venezuela tiene petróleos, pero incalculables. Y ahí cómo está. Sí. Sierra Leona tiene diamantes, pero impresionantes. No saben ni siquiera lo que es el concepto de un supermercado. O sea, que pobreza absoluta. Qué contrastes, ¿eh? Sí. Y tenés Argentina. Argentina tiene todos los microclimas que te puedas imaginar. Y cayó en una pobreza espantosa. Entonces vos tenés ahí otros países que no tienen recursos naturales. Por ejemplo, Israel. Israel está cosechando en el desierto, imagínate. En pleno desierto. Las Vegas está en un desierto. Entonces, ¿son acaso los recursos naturales? Entonces eso le hacía ruido ya a mucha gente, ¿verdad? Y ¿dónde llega el punto de inflexión? Entonces descubre que el problema realmente es que estos países, ¿qué es la diferencia entre estos países? El caso de Dubái también, ¿verdad? Dubái, claro, por supuesto. Imagínate, Dubái están haciendo islas, a falta de islas hacen ellos, ¿eh? Bueno, Douglas North, del que estamos hablando, sí, está acá hablando. Premio Nobel de Economía, el magíster Hugo Vera está hablando de el Douglas North. Nació en 1920. Sí. Se nos iba en el 2015. Sí, no hace mucho. Fue un economista estadounidense muy reconocido por su trabajo en historia económica, junto con Robert Fogel. A ver si ubicamos la imagen de este Douglas North. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1993. En palabras del Comité Nobel, North y Fogel revocaron la investigación en historia económica al aplicar la teoría económica y los métodos cuantitativos para explicar el cambio económico e institucional. North es el que aparece ahí en pantalla y también está hablando ahí ante nosotros en una imagen de archivo. Fue una figura influyente en la nueva economía institucional que enfatiza el impacto de las instituciones en los comportamientos y resultados económicos. North sostuvo que las instituciones proporcionan la estructura de incentivos de una economía a medida que esa estructura evoluciona, moldea la dirección del cambio económico hacia el crecimiento y el estancamiento o el declive. Y los individuos racionales y que maximizan la riqueza carecen de información completa y tienen dificultades para monitorear y hacer cumplir los acuerdos. Las instituciones pueden proporcionar información y reducir los costos de transacción, fomentando así la actividad económica. En otras palabras, resumiendo eso en cristiano, es que si tu país tiene las reglas hechas de cabeza, no va a progresar. Si tu país tiene buenas reglas, va a progresar. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Y por casa cómo andamos? Por eso en Paraguay tenemos que analizar muchas cosas para poder reducir, primero, la burocracia que tenemos, ¿verdad? La burocracia que tenemos es muchas veces, por más que las leyes sean buenas, o pensamos que son buenas, pueden ser también un motivo de estancamiento, ¿verdad? Entonces, lo que Douglas North decía era que las instituciones son las reglas. Él dividía las instituciones en dos. Las informales, que son las costumbres, por ejemplo, las que se forman por la evolución del paso del tiempo, las instituciones culturales, por ejemplo. Y la otra, las instituciones artificiales, que son las que se crean en los congresos, en las juntas municipales, o sea, las reglas burocráticas, ¿verdad? Cuando dice que cuando hay excesiva burocratización, tiende a estancarse la economía. Por ejemplo, si vos vas a importar, esto lo saben muy bien, por ejemplo, los peruanos en la década de los 80, ¿verdad? Para importar un vehículo de medio pelo, tenía que esperar 2 años para que te llegue a tu país. O sea, que tenía que, por todos los papeleos, por todos los impuestos, por todas las reglas que se te imponían, entonces no se podía. O sea, el auto ya llega viejo. Viejo ya llega. Hoy, por ejemplo, acá, fíjate,
si vas a abrir una casillita para vender empanadas, todos los trámites que tenés que hacer. O sea, que desde la formalización, los impuestos... Hay mucha burocracia. Hay burocracia. Entonces, ¿y esto del RUN, qué te parece a vos? Y bueno, ese es el concepto que está poniendo ahora este gobierno para la optimización precisamente de los recursos, optimizando también las reglas, ¿verdad? O sea, se está compactando las instituciones para que sea más fácil. De hecho, que eso ya comenzó en el gobierno de Horacio Cartes. Me acuerdo que el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, creaban las ventanillas únicas, por ejemplo. O sea, que buscaban simplificar todo lo que se pueda las reglas, ¿verdad? Este gobierno ya está muy consciente de eso. De hecho, que hay algo muy particular que creo que fue Daron Acemoglu o James Robinson, no recuerdo, uno de los dos, elogió este gobierno por la forma en que se está encarando, porque no solamente el RUN, ellos, estos premios Nobel. Premio Nobel, cosa que me pareció muy extraño que en Paraguay no le hayan dado mucha relevancia, porque estamos hablando del último premio Nobel, estaba hablando específicamente de Paraguay. Y dos de los tres premiados, imagínate, pusieron a Paraguay como ejemplo. Claro, porque viste lo que se está haciendo en este gobierno especialmente. El tema del Ministerio de Economía, por ejemplo, ahora ya Finanzas, tenemos... Sí, de NIT, o sea, todo se está compactando de alguna manera para optimizar recursos, optimizar también el tiempo de las personas. Se está yendo a un gobierno digital. Hoy es mucho más sencillo el pago de impuestos. Son muchas cosas que se están mejorando. Y es precisamente ese el contexto que le da a estos últimos premios Nobel el tema de... Y viene a confirmar lo que decía Douglas North. Por eso es que yo particularmente le pongo a estos tres economistas dentro de la escuela institucionalista fundada por Douglas North. A ver, vamos a repasar de vuelta los nombres de estos tres economistas premiados con el premio Nobel este año. Daron Acemoglu, Sí. Acemoglu, Daron Acemoglu nació en Turquía y es de origen armenio. James Robinson nació es británico, pero fue y es profesor de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Y Simon Johnson nació en Estados Unidos y es profesor del Massachusetts Institute of Technology, MIT, allá en Estados Unidos. Bueno, son los tres premiados con el premio Nobel, valga la redundancia, sí. Y saben mucho de economía, evidentemente. Sí. Y mira, voy a tratar de bajar a cosas sencillas para tratar de comprender mejor lo que nos dicen estos Nobeles, ¿verdad? Imagínate que la gente cree que si vos le educas a todo el pueblo, la educación es la causa determinante del desarrollo, te dicen. Y eso está refutado. No es la causa determinante. Si es por eso, Cuba, que gasta 13% de su PIB en educación, hubiera sido un país desarrollado. Y no es así. No es así. Imagínate, a ver, voy a simplificar. O sea, y como acá todo el mundo dice que hay que por la educación pasa la transformación. No, por eso te digo, una cosa es que la educación sea vinculante y otra cosa es que la educación sea determinante. Son dos cosas muy diferentes. La educación, un pueblo que no está educado no está preparado para desarrollarse también, ¿verdad? Claro. Pero un pueblo educado nomás no es determinante para el desarrollo. Por ejemplo, si acá estamos, todos los que estamos acá tenemos PhD en economía. Los que estamos acá, todos, cinco estamos, 5. Pero no nos dejan salir de acá. ¿Y de qué te sirve? No sirve de nada, claro. O sea, somos educados, somos monstruos, somos todo, pero no podemos ejecutar lo que sabemos. Y estás pensando en Cuba. En Cuba, por ejemplo, no hay libertad. O en Paraguay mismo, vos tenés gente muy educada, pero no se genera puestos de trabajo para esa gente y tiene que emigrar. Ocurre la fuga de cerebros, por ejemplo, que es muy normal, ¿verdad? Entonces, si vos le educás, si vos perdés tu tiempo, por entre comillas, no quiero que se entienda mal, o tus recursos malgastás solamente en educación. Por ejemplo, vos tenés que hacer una economía estancada porque tenés que sacarle del sector privado para darle al sector público para que le eduque a todos. Mataste tu sector privado, le educaste a todos y todos estos jóvenes educados tienen que salir a buscar en otros países para su trabajo. ¿Entendés el punto? O sea que vos tenés que tener un equilibrio en la economía. Nunca tenés que ser, digamos, a ver, en estos casos son dogmáticos de la educación. En Cuba te hablan de que son en Cuba no existe analfabeto, te dicen. Pero aunque eso sea cierto, yo creo que es propaganda. Aunque eso sea cierto, por más que vos estés educado y vos no estás comiendo,
Es imposible. Además, la educación no comienza en las aulas. O sea, ese es un detalle que muy pocos te dicen. La educación comienza en el vientre materno. Si vos en el vientre materno no recibís ácido fólico por lo menos, aunque tengas la mejor escuela del mundo, ya no vas a poder absorber lo que te enseñan, porque tu cerebro ya nació con el chip quemado. Entonces, es mucho más amplio de lo que la gente cree el tema de educación. Pasa por la alimentación, pasa por después qué hacer cuando estás educado, si es que vas a conseguir trabajo en tu país, si va a haber inversión en tu país, porque si vos matás la gallina de los huevos de oro simplemente para educarle a tu pueblo, entonces ¿qué te queda? Una fuga de cerebro masiva. Por eso es que tienen que cerrar la frontera en muchos países, porque la gente se va. Se escapa por ahí. Bueno, Daron Acemoglu, creo que es así se pronuncia. Vos dijiste Acemoglu, Sí, yo creo Acemoglu. que es Acemoglu. Sí, Acemoglu. Daron Acemoglu es profesor del MIT y nacido en Turquía y de origen armenio. Consiguió ser premio Nobel de Economía este año. James Robinson el siguiente y Simon Johnson también. Bueno, ¿y qué hay que hacer para que Paraguay sea encaminado a través de este desarrollo y a través de la economía, digamos? Porque eso es lo que nos interesa. Nos interesa. Claro, fortalecer las instituciones que son la espina dorsal de la economía. Primero la propiedad privada, ¿verdad? Sin derecho a propiedad privada no podés tener cálculo económico en el tiempo. Te doy un ejemplo. Siempre estuvimos protestando por qué en Chacarita no se desarrolla, por qué está... Bueno, ahí sencillamente porque no hay propiedad privada, nunca hubo. Ahora que el intendente actual está por privatizar una parte, todo el mundo salta. Pero ¿qué va a traer esa privatización? Va a traer una inversión muy importante porque hay propiedad privada. O sea, ¿vos irías a construir un edificio en un terreno que no sabes ni de quién es? No, imposible. Entonces, cuando tenés el derecho de propiedad, ahí es donde vos podés. Entonces, ese fue siempre mi queja también. ¿Por qué nunca se privatizó todo? ¿Por qué nunca se le dio a esa gente el título de propiedad? A esa gente que vive en Chacarita. Porque hay que hacer todo un catastro genérico del país. Hacer lo que tenga que hacer, pero tenés que darle título de propiedad. Ese es el problema, pues, con el RUN No ahora. es tanto. El problema es que nunca se les quiso dar. Esa es la verdad. Y, ¿sí? Nunca se les quiso dar. Claro, porque hablaban de que era una zona inundable y qué sé no, yo. Bueno, en el caso de la Chacarita. Sí, pero la zona inundable con tecnología puedes solucionar. De hecho, ya solucionaron, ¿verdad? Hicieron la costanera y ya no hay zona inundable, ¿verdad? Entonces, darle su título de propiedad a esa por gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No, pero van a vender todo. ¿Y qué? Que vendan. Eso es la economía. La economía es movilidad social. O sea, si vos tenés el título de propiedad y vos no podés invertir y decir, bueno, este tipo que tiene dinero me va a dar $100,000 por mi título de propiedad, ¿por qué no le vas a dar? Anda a comprar en otro lugar nomás. O sea, se va a desplazar. Van a venir personas que van a invertir porque se valoriza. Entonces, hay muchos tabúes que hay que derribar. Primero que nada, el tema de la propiedad privada no es dañina. Siempre creímos que era dañina porque no quisimos hacer un país de propietarios, quisimos hacer un país con derecheras, ¿verdad? O sea, yo te voy a dar, pero por 20 años no vaya a vender. O sea, que dale y que haga lo que quiera al que le das, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. O sea, las instituciones tienen que ser sólidas. Ahora el RUN se está creando. O sea, la oportunidad es para que justamente se mejore todo eso que en años fue un problema para Paraguay, ¿verdad? El tema de la propiedad privada, porque Paraguay tiene técnicamente 402,000 kilómetros cuadrados. Y en título de propiedad, MAU y sobre... más de 200,000. Tenemos 700,000 kilómetros cuadrados. ¿Ah, más? Entonces... O sea, yo me quedé corto entonces. No, brutal. Es toda la clonación de títulos. Decime una cosa. Esto que va a ocurrir supuestamente en el Parlamento, la autosuba de sueldos, porque ellos mismos se van a otorgar más sueldos, 5 millones de guaraníes cada uno. Pero la gente solamente puede obtener o puede recibir 107,000 con esta suba del salario mínimo, digamos. ¿Cuál es tu opinión de esta gente del Parlamento que se quiere autoasignar más de lo que gana? 5 millones de guaraníes más. Si es que se hacen las cosas como se tiene que hacer en este país, yo le daría 10 también a Jordan. No hay problema. El problema no está en que ellos ganan 5 millones más. 5 millones.
El problema está en que las reglas en este país están todavía mucho por mejorarse, ¿verdad? O sea, tienen que mejorar mucho. O sea, sí, desde el punto de vista ético, moral, absolutamente reprochable, si es que se están autoasignando, por ejemplo, salarios autoasignando, se sí, están claro. asignando muchas cosas. Claro que es desde el punto de vista ético, pero ahí yo tengo una cuestión que es la prelación de importancia de las cosas, ¿verdad? Si yo voy a perder mi valioso tiempo para no darle 5 millones a unos crápulas y en vez de emplear ese tiempo para, no sé, mejorar la propiedad privada en este país, para tratar de que los impuestos no suban, no se dispare, evitar que haya una inflación, por ejemplo, evitar que el gasto público se dispare, evitar que el déficit fiscal no suba más del 1.5%, que es lo legal. Esas cosas es lo que a mí me tiene que preocupar. Que el Paraguay no se endeude demasiado, mucho más allá de su capacidad de retorno, que no se esté haciendo gastos públicos realmente. Porque mira, atender una cosa, nos estamos plagueando porque le estamos dando 5 millones, que está bien, plagueemos, no, ¿verdad? Pero estamos desviando la atención, por ejemplo, en las licitaciones que se hacen muchas veces tragadas monumentales, ¿verdad? O el narcotráfico, o cosas que realmente nos deberían... Tienen que ser, sí, atacadas, digamos. O sea, tendríamos que tener más enojo o más... Sí, claro. No Evitar ese tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Y sí? Es así. Bueno, y esto de la carne, digamos, te consulto si está en vos responder la Asociación Rural del Paraguay, esa decisión de Carrefour sobre la carne del Mercosur que amenaza el desarrollo económico regional. ¿Vos estás al tanto de esto? De que aseguró en un comunicado la ARP que la decisión de Carrefour de suspender la compra de carne proveniente de los países del Mercosur amenaza al desarrollo económico nacional al desincentivar la inversión y debilitar la confianza en los mercados internacionales. Y ahí le estamos dando la razón a estos premios Nobel y a Douglas North, a las reglas. O sea, si te ponen las reglas justamente para que no se compre, no se importe o haya proteccionismo en los países, claro que ahí están las consecuencias, ¿verdad? Ahí tenés las consecuencias negativas de un sistema proteccionista, por ejemplo, que muchas veces también nosotros lo hacemos acá en Paraguay, ¿verdad? Para tratar de proteger nuestros mercados, también cerramos las fronteras o cobramos demasiados aranceles, ¿verdad? El Mercosur nació bajo un concepto de un mercado común. ¿Estás de acuerdo con el Mercosur, así como funciona a favor de Paraguay o no? No, el Mercosur se creó bajo el concepto de un mercado común, pero en el 92 se hablaban de los aranceles cero, pero después se crearon otras reglas proteccionistas, por ejemplo, las reglas fitosanitarias, por ejemplo. O sea que ya no hay un libre tránsito como ocurre en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Con el mercado común europeo, ¿verdad? Que sí, vos te vas y ni siquiera hay aduanas dentro de Europa, ¿verdad? Entonces, es una utopía todavía. Tendría que ser un mercado mucho más fluido, tendría que mejorarse bastante. Volvemos a ver lo que decíamos, las reglas. Si las reglas no están bien hechas, no va a funcionar. Decía por ahí un economista clásico, Bastiat, decía, si las mercancías no cruzan libremente la frontera, entonces lo harán los ejércitos, decía. O sea, muy claro, bien. porque si vos empezás a poner reglas dracónicas para combatir el contrabando, porque le querés proteger nomás a tus empresarios locales, bueno, ahí le vas a solamente favorecer a tus empresarios locales y no a la gente realmente, ¿verdad? Entonces, que también los empresarios se van a beneficiar con un mercado mucho más fluido, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un engaño de creer que si proteges el mercado vas a hacer, o sea, vas a tener más beneficio, ¿verdad? Y en realidad hay una regla en economía que es la ley de Say, ¿verdad? La oferta crea la demanda. Si vos creas un país en donde la oferta es fluida, la demanda va a aumentar. Entonces nadie va a quedarse sin mercado. Nuestros instintos muchas veces nos juegan una mala pasada y queremos limitar las cosas. ¿Vos sabés quién es el hombre más rico del mundo? Y después de mí, no sé quién. Después de vos. Bueno, su patrimonio neto ha alcanzado la cifra récord de 348 mil millones de dólares. 348 mil millones de dólares.
El magnate sudafricano Elon Musk es al día de hoy el hombre más rico del mundo, según la última actualización del índice de multimillonarios de Bloomberg, publicada esa actualización el sábado pasado en la página web de la agencia de noticias. Su patrimonio neto ha alcanzado la cifra récord de 348 mil millones de dólares, impulsado por la continua subida de las acciones de Tesla, compañía de la cual es director ejecutivo, y una nueva ronda de financiación que valora su empresa emergente de inteligencia artificial 10 veces más el PIB del Paraguay tiene. AI. Qué bárbaro. Bueno, y director a través de y ronda, sube también todo esto en 50 mil millones de dólares a través de esa empresa emergente de inteligencia artificial AI en 50 mil millones de dólares. Y los numerosos negocios de Elon Musk se han revalorizado desde que el candidato del Partido Republicano, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que apoyó durante toda su campaña electoral, ganara los comicios generales a principios de este mes. El puesto número 2 del mencionado ranking lo ocupa el estadounidense Jeff Bezos, exdirector ejecutivo de Amazon, con un patrimonio neto de 219 mil millones de dólares, seguido por sus compatriotas Larry Ellison con 206 mil millones de dólares, cofundador de Oracle, y Mark Zuckerberg con 198 mil millones de dólares, el CEO de Meta. Completa el top 5 el francés Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, con 163 mil millones de dólares, calificada en Rusia como organización extremista cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio. Bueno, o sea que el hombre más rico del mundo hoy es, o sigue siendo, y hoy tiene mucho más, Elon Musk, con 348 mil millones de dólares. Y por otro lado, falleció Roberto Giordano. Mucha gente iba a Punta del Este a ver durante muchos años sus famosos desfiles de moda. Roberto Giordano, estilista argentino, muy laburador. Medios argentinos reportaron su muerte este viernes pasado a los 75 años. Ahí tenemos un flash con una de las entrevistas. Y los propios colaboradores tuyos trabajando aquí en los diferentes pisos que tiene tu sede aquí en Punta del Este. Es realmente algo fascinante que las cámaras nuestras de Hola Música ya están penetrando en los distintos rincones y captando los momentos importantes, impresionantes, previos a lo que es el gran lanzamiento en pasarela, digamos. Así que estamos a escasísimos minutos de lo que va a ser esa entrega total a 5.000 personas. Así es, más de 5.000 personas, comparados podemos llegar a 7.000, y por Canal 11 Punta del Este, que acompaña justamente a Canal 4 Monte Carlo, ATC, y por supuesto Canal 9 de Paraguay, con Bruno Masi aquí como representante de Paraguay, todos unidos. Es una gran fiesta del peinado y la moda, y eso que es distinto, como vos lo dijiste, es ver un movimiento inusual. Bueno, realmente esto pasó hace 30 años más o menos. Estuvimos en varios desfiles con nuestra producción, en varios desfiles de Giordano allá en Punta del Este, que era el sumum, digamos, un hombre muy exitoso, muy trabajador. Acá tenemos otro encuentro con él, digamos, pero al parecer tuvo ciertos tropiezos con los impuestos en su país, Argentina, y tuvo problemas y empezó a descender su fama y sus acciones, y fue al Uruguay a vivir en sus últimos años, hasta que al parecer se hizo una operación de corazón ahora, y no sobrevivió a esa operación. Roberto Giordano falleció el viernes a los 75 años. Fue indudablemente el organizador de los desfiles de moda de la Argentina y de toda esta parte
de la región sudamericana más importante. En el Uruguay, con presencias acá también en Asunción varias veces, y por supuesto en Buenos Aires, Roberto Giordano. Roberto Giordano falleció el viernes en la ciudad de, creo que en Montevideo falleció. Él estaba viviendo allá. En Argentina falleció. Roberto Giordano, bueno, pero vivió mucho tiempo en Montevideo tratando de zafar o de salirse de toda esa mala onda que le trataron de endilgar, o que aquellas personas que manejaban sus finanzas hicieron que él se tropezara, porque él se dedicaba exclusivamente a trabajar. Yo doy fe a eso. Es un trabajólico, era un trabajólico, y no creo que haya estado contando sus billetes ni nada por el estilo, porque tenía otra filosofía. Vino a la Argentina solo para la cirugía, porque él vivía en el Uruguay y vino a la Argentina para su cirugía cardíaca, y ahí falleció. Bueno, y estas eran en aquel momento las divas en pasarela, y Teté Custarot era su mano derecha en los desfiles, en cientos de desfiles ahí de Punta del Este. Y bueno, las chicas más lindas estaban siempre ahí, con Valeria Massa en su auge también, junto a Roberto Giordano. En fin, es una pena que se haya ido un impulsor y trabajador de la moda. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, querido Hugo, te agradecemos. Tenés que almorzar con nosotros hoy. Vamos a ir a la casita gourmet de Judith. ¿Qué te gustaría almorzar? ¿O vos haces dieta? Sí, la dieta... ¿Cómo es el asunto? La dieta de la luna. La dieta del Lucho. La dieta comer del poco Lucho. y amar mucho. La dieta del Lucho. Muy bien. ¿Cómo es? La dieta de Lucho. ¿Cómo es? Comer poco y amar mucho. Y amar mucho. Bueno, la casita del gourmet de Judith está para comer bien y sano. Es el gourmet más sano de Asunción. A propósito, muy bien, apto para el gourmet sano, apto para diabéticos, celíacos e hipertensos. La casita gourmet de Judith, que tiene estos teléfonos: 0982-979-974. Querido Hugo Vera, muchísimas gracias. Tenés que volver. Y hoy están ahí en el repasador. Sí. ¿Cuáles son los temas? No. Sorpresa. No, vamos a repasar los temas que fueron noticias en el día, ¿verdad? Bueno, claro. Y siempre también temas económicos. Sí, también, sí. De todo en realidad. De todo. Hablamos de todo. Sin filtro. ¿Y te estás preparando para las Navidades también o no? Sí, ya me estoy preparando. Comienza diciembre, en breve. Sí, ya estamos. En un mes tenemos Navidad. No, pero en octubre ya empezó en Venezuela. Ya en Venezuela, claro. Bueno, nos estamos yendo. Esta programación se reprisa a las 3 de la tarde.